Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video en mi canal. Hoy voy a contarles la historia de un joven que fue encontrado en su casa la noche de Navidad con su novia muerta en el sofá. Mi nombre es Carla y este es el caso de Ryan Waller. Nació el 12 de febrero de 1988 en Phoenix, Arizona. Al momento de los hechos tenía 18 años. Su sueño era crear una banda de rock. Él estaba en la universidad y tenía una novia llamada Heather Kwan. Ellos se fueron a vivir juntos a una casa que estaba en un barrio enfocado a estudiantes. Quedaba muy cerca de la ciudad de Arizona. En la casa compartían piso con otra estudiante. Allá esto es muy común, sobre todo en los alrededores de las universidades. Heather tenía 21 años, era mayor que Ryan y estudiaba abogacía. Era 23 de diciembre de 2006. Ese día Ryan estaba haciéndole compañía a su padre, Don, que vivía muy cerca de la casa donde ahora vivía Ryan, y acordaron que el 25 Ryan pasaría la Navidad en casa de su padre junto con Heather. La parejita salía hacía solo 8 meses, así que sería su primera Navidad juntos. Y pasamos al día 25 de diciembre. Don estaba esperando en su casa a que llegara su hijo para ayudarlo con los preparativos de la cena navideña. Él calculaba que Ryan llegaría a eso de las 5 de la tarde, ya que planeaban cenar entre las 6:30 y las 7 de la tarde. En Estados Unidos se usa mucho comer muy temprano. Sin embargo, pasan las horas y a Don le resulta muy extraño que ni Ryan ni Heather llegan a la casa. Tampoco se comunican con él. En medio de su enojo empieza a llamar a Ryan, pero el teléfono suena varias veces y salta el contestador. Cada vez que Don llamaba a Ryan pasaba lo mismo. El teléfono se cansaba de sonar y terminaba saltando el contestador, lo que hace que el enojo de Don se vaya acrecentando minuto a minuto. Para esto se hacen las 7:30 de la tarde, ya es pasada la hora de la cena, y Don pasa de estar enojado a estar preocupado. Porque Ryan sí podría llegar tarde, era a veces de llegar tarde, pero no a ese nivel, de llegar tan tarde y aparte no dar señales de vida, no comunicarse con ellos, no decirle qué va a pasar, no avisar directamente que va a llegar tarde. Entonces ya se empieza a preocupar. Entonces le dice a su mujer que deben acercarse a la casa de los chicos a ver qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué estos chicos no habían ido? ¿Por qué no contestaban las llamadas? Sobre todo al ser 25 de noviembre, que es una fecha súper importante en Estados Unidos. No es una fecha en la cual plantás porque sí a una persona. Entonces les resultaba muy raro, sobre todo este hecho de no haberse comunicado directamente con ellos. Una vez que llegan a la casa, tocan la puerta, pero siguen sin respuesta alguna. También intentan asomarse por la ventana del garage, el estacionamiento de la casa, pero estaba cerrado. Solo le parece ver que el auto de Ryan estaba dentro. Esta situación era súper preocupante para los padres de Ryan. Él nunca había hecho una cosa así. Para esto ya se habían hecho las 8 de la noche y los padres de Ryan no encontraban lógico seguir esperando. Si el coche estaba dentro del garage, significa que al menos Ryan estaba ahí, ya que se movía siempre en el auto y era muy extraño que hasta ese momento no se comunicara con ellos ni abriera la puerta. La policía no le pasa ni 5 de bolilla. Para que vean que estas cosas también pasan en el primer mundo. Le dicen que probablemente se haya ido a otro lugar a pasar la Navidad. Don insiste que eso es imposible, que ya habían previamente acordado que iban a pasarla juntos, que el chico no contestaba el teléfono, cosa que no era habitual, y que además el auto todavía estaba dentro de la casa. Por suerte los termina convenciendo y la policía después de unas horas llega a la casa. La policía llega a la casa de los chicos a las 11 de la noche, 3 horas después de la llamada. Empiezan a revisar la casa por fuera, todo alrededor, y a tratar de mirar hacia adentro por las ventanas. La policía, por más sospechas que tenga, o por más que la familia, vecinos o quien sea les diga que adentro está pasando algo, no pueden ingresar en la propiedad privada al menos que tengan pruebas de que algo está sucediendo. Por ejemplo, si ven o escuchan algo. Es entonces cuando uno de los policías decide asomarse por la ventana con una linterna y se da cuenta de que la habitación que está iluminando es la sala, ya que había un sillón. Y después de observar un rato más, ya que no estaba seguro de lo que veía, nota que sobre el sillón hay un cuerpo tumbado. Esto no sería sospechoso si no fuera porque hacía horas que los papás de Ryan estaban llamando a la puerta y gritando y nadie los había atendido, por lo tanto no los habían escuchado.
Igualmente, a pesar de esto, los agentes deciden no ingresar en la propiedad sin una orden, porque no estaban convencidos de que esa persona estuviera en peligro. La orden tarda 1 hora más, pero lo más indignante de todo esto es que una vez que los policías la tienen, no ingresan a la casa, sino que empiezan a llegar muchos más patrulleros y hasta helicópteros, y el resto de los policías se queda esperando a que lleguen todos. Y aparte están esperando también un cerrajero que pone la policía para intentar abrir una de las 4 puertas que tenía la casa, una de las 4 puertas que daban al exterior, ¿no es cierto? Yo particularmente no entiendo por qué no patearon la puerta para entrar y ya. Después de todas las horas que habían pasado ahí y de saber que estaba ese cuerpo en el sofá, mucho antes de que ellos llegaran, andás a ver hacía cuántas horas que estaba ese cuerpo ahí, porque seguramente ese cuerpo haya estado desde antes de que los padres de Ryan llegaran a la casa. Tenían que optimizar el tiempo, pero se ve que la Navidad los tenía con un poco de fiaca. Mientras el cerrajero intentaba abrir una de las puertas, ya había intentado con 2, esta era la tercera, así que el tiempo seguía pasando. De repente, alguien abre desde adentro una de las puertas de la casa. El que escuchó los ruidos y decidió abrir esa puerta era Ryan. La actitud de Ryan al abrir era la de no entender absolutamente nada. ¿Viste como cuando recién te despertás después de dormir muchas horas y tenés que estar un buen rato para que tu cabeza y tu cuerpo empiecen a reaccionar normalmente? Bueno, en ese estado estaba Ryan, además de sorprendido por toda la situación que se encontró. El tema acá era la cara de Ryan. Como les voy a mostrar en esta foto, tiene un ojo súper morado e hinchado. Tiene sangre en el rostro y 2 orificios en la nariz. ¿Qué le había pasado en estas horas? Porque sabemos de seguro que está ahí desde las 8 al menos, que fue cuando llegaron sus padres. Mientras algunos policías hablaban con él, otros se asomaban para mirar hacia adentro y ver quién estaba sobre el sofá. Era Heather. Entonces entran y notan rápidamente que la chica tiene una herida de bala en su cabeza y que estaba sin vida. La policía inmediatamente asume que lo que había sucedido era una pelea de pareja que pasó a contener violencia física, donde Heather le pegó y por eso él tenía el ojo morado y la sangre en la cara, y él, en modo de venganza o defensa, cualquiera de las dos, le había pegado un tiro. Ryan tenía un arma en la casa. Suponemos que por seguridad, como también lo hacía su padre, y ambos portaban el permiso requerido para tenerlas y manipularlas. Vale aclarar que esos 2 orificios que Ryan tenía en la nariz aún no se notaban, de la cantidad de sangre que tenía por toda la cara. Por lo tanto, la policía no consideraba la posibilidad de que Ryan hubiera recibido balazos también. Esta es la teoría que se les viene a la cabeza y es por eso que empiezan a interrogar a Ryan exhaustivamente y no le permiten acercarse ni hablar con sus padres. Mientras tanto, analizan el arma, que no la habían encontrado escondida, y lo más raro era que no había signos de que había sido disparada. Igual lo tomaron como prueba. El arma tendría que haber sido disparada al menos una vez, según lo que sabían los policías. Pero, según nosotros, que sabemos de los agujeros de bala de Ryan, tendrían que ser al menos 3 disparos. Como les dije, Ryan estaba con una actitud rara, como de recién levantado. Pero el tema era que pasaban los minutos y él seguía con esa actitud. Como que, supuestamente, supongamos que él se despertó después de muchas horas de dormir. Ya llega un punto que se te tiene que pasar ese estado de no entender, de adormecido, cual fuera. Sin embargo, él lo mantenía y es más, lo empeoraba. Estaba como tonto, como oído, sin entender nada. No comprendía ni las preguntas de la policía ni las órdenes que les daban. De hecho, en un momento un policía le da la orden de poner las manos en alto y él no hace caso. Le pegan para tirarlo al piso y ahí lo esposan y se lo llevan. Sin tener en cuenta, me refiero a esta actitud que tenía él, que era notoriamente real, no la estaba actuando. Se lo llevan a uno de los patrulleros y permanece encerrado ahí por 4 horas. Sí, 4 horas. Durante esas 4 horas, Ryan siguió sin entender absolutamente nada. No podía hablar con sus padres, le dolía todo el cuerpo, sobre todo la cara, y aún no estaba enterado de que Heather estaba sin vida en el sofá de la casa.
Mientras tanto, Don trata de hablar con alguna gente, de decirles cómo era su hijo, que era un chico alegre, incapaz de hacer una atrocidad, pero nadie quiere escucharlo. La policía ya tenía una historia que por el momento encajaba perfectamente y no le interesaba escarbar más en la vida de Ryan. Para ellos, él ya era culpable. Punto final. De hecho, Don se acercó llorando al auto donde Ryan estuvo durante horas, pero un policía lo sacó de ahí a los pechazos. Esos policías ya detestaban a Ryan solo por las suposiciones que tenían. Ya eran más de las 5 de la mañana cuando se llevan a Ryan a la comisaría. Allí le toman más de 40 fotos y lo llevan a la sala de interrogatorios. Allí acostumbran a dejar al interrogado solo unos minutos antes de empezar con las preguntas, más que nada para ver su reacción, si habla solo y esas cosas, y mientras la policía repasa todo lo que pasó y prepara las preguntas que le van a hacer. Quien lo interroga es el mismo policía que alejó a su padre del coche, Paul Dalton, que le empieza a hacer muchas preguntas inquisitivas, mientras Ryan sigue ido. Cada vez le costaba más hablar, pronunciaba cada vez peor, y además no olvidemos que estaba dolorido. Aún así, en vez de que un médico lo revise, seguían interrogándolo. ¿Podía interpretarse como que estaba borracho? Al principio sí, pero es que habían pasado tantas horas que el efecto ya se le tendría que haber ido. Y por el contrario, Ryan estaba cada vez peor. Y quiero que veamos juntos esta parte del interrogatorio. Bueno, acá vemos cuando llegan al interrogatorio y lo dejan solo un tiempito. Esto es aproximadamente 10 minutos que él queda solo y quería que observaran la actitud que tiene. Ahí yo lo corté bastante al video, dejé solamente las partes más importantes. Acá vemos cómo él está jugando con las esposas y se las pone. Algo bastante ilógico. Y ahora quiero que observen cómo él apoya la cabeza sobre su brazo. Me imagino el dolor de cabeza que tendría. Fíjense cómo busca una posición para poder descansar. Él constantemente está moviendo la cabeza de un lado al otro, la apoya de costado, apoya por ahí la frente sobre sus manos, va apoyándose de diferentes formas. Supongo que esto, porque no soportaba más el dolor. Recordemos que tenía un balazo que le atravesaba la nariz y otro el ojo, y le llegaba al cerebro. Ahí quiso irse y se había olvidado que se había puesto las esposas. Ahí vemos cómo no racionaliza muy bien lo que está haciendo. Y en este momento es cuando llega el policía que lo va a interrogar, que es Paul Dalton. Él pone las piernas sobre la mesa, y en esta parte no está la traducción, pero el policía le pide que baje las piernas de la mesa varias veces. Él ni siquiera responde a esas órdenes, pero no en un acto de rebeldía, sino que a él se lo notaba que no estaba captando nada de lo que decían. Y ahora me gustaría que observen tanto sus gestos como sus formas de contestar y la completa desconexión que tenía él con la realidad de lo que había pasado. You know a girl named Heather? Mm-hmm. You know Heather's last name? Mm-hmm. Do you know what happened in your house last night? Mm-hmm. Is that house yours? Mm-hmm. Yours or your parents'? Mine. You bought that house? Mm-hmm. Okay. Why, what happened? I don't know what happened. So tell me what happened. I don't know. I just want to go to sleep, man. That's it. No, I need to go. I need to go back to sleep, man. I'm just tired, man. That's it. Then what happened? I don't know. You don't know a lot, Ryan. I don't, man. I really don't. I really don't know, man. I really don't. I don't know. I can tell you anything, I swear. Es inexplicable lo que se siente al ver todo esto. Verlo realmente mal al chico y también darnos cuenta de que la policía ya lo quería y creía culpable.
y por eso insiste tanto, a pesar de que evidentemente Ryan empeoraba. Estas son otras de las situaciones que pasaron durante el interrogatorio, que no lo dejé completo porque dura más de 1 hora, pero si quieren verlo completo está en YouTube. Dice que no terminó la secundaria. Pide que le expliquen lo que pasó. Dice que tiene 15 años. Dice que la compañera de piso lo atacó, cosa que era imposible porque esa chica no estuvo en la casa ese día. Se había ido a pasar Navidad a otro lado. Dice que tiene 17 años, después dice que no sabe lo que le pasó y hasta dice que tiene sueño y que solo quería dormir. En un momento pregunta por Heather. Pregunta si ella todavía estaba en el sofá donde la había visto. Pregunta si Heather aún está con vida o si realmente estaba muerta. Y ahí reacciona y como que vuelve en sí. Y empieza a contar lo que había pasado en realidad. Primero cuenta que 2 personas entraron a la casa con arcos y flechas y los atacaron, pero luego se retracta y se da cuenta de que no eran arcos y flechas, sino que eran escopetas. Y que con esas escopetas lo habían atacado a él y a Heather. Well, I want you to tell me the truth. That's all I want from Richie you. and his dad came there, and I don't know why. But they put me in sleeping hold, and like they put me in sleeping hold with the arrows and shit. And, like I lived through that crap. Okay, they put you in a sleeping hold? Yeah. What is that? I don't know. I don't know. I What- really don't. I don't know, man. You're telling me they put you in a sleeping hold. Okay. They shot you with a revolver in your eye. Yes. And that's Is it it. a BB gun? No, it was a real gun, man. It was just a If they revolver. shot you in the eye with a revolver, you wouldn't be talking to me right now. How do you know? It was most likely you'd be dead. That's what I thought too, man. I really don't know. What happened with you and Heather last night? Her dad came and shot the house. And shot her. Mm-hmm. Her dad. Now, Richie is her dad? Mhm. Or Richie's her brother? Yeah, her dad. Cuando dice esto, Paul, el policía, piensa que es creíble la historia y decide revisarle bien las heridas de la cara y descubre que tenía 2 agujeros de bala en la nariz y que no eran de 2 balazos, sino de una misma bala que le había traspasado de lado a lado las fosas nasales. Que lo que tenía en el ojo no era producto de un golpe, sino que tenía una bala metida en él y que esa bala había llegado al cerebro. Ahí es cuando los policías se dan cuenta que se la remandaron y deciden llevarlo urgente al hospital, pero sin avisarle a los padres de Ryan. Por si la pata no estaba metida tan al fondo, con esto la terminan de cagar, obviamente. Los médicos obviamente que no comprendían por qué los policías habían dejado estar en ese estado por tantas horas a este chico, y les informan a los padres de Ryan que él ya no volvería a ser como antes. Si se salvaba, quedaría en estado vegetal. Estuvo 35 días en el hospital y luego lo trasladaron a su casa con toda la aparatología que lo ayudaba a respirar y a seguir vivo. Entonces, ¿qué pasó en realidad? Ese 25 de diciembre del 2006, a eso de las 5 de la tarde, Richie Carven y su padre, Larry, entraron en la casa de la parejita. Hacía un tiempo atrás, la propiedad donde ahora vivía Ryan era habitada por un amigo llamado Eric, quien compartía piso con este chico, con Richie, quien era un maleante. Siempre se había saltado la justicia robando y haciendo de las suyas. Él y su padre se dedicaban a eso, y no era novedad que los robos terminaran en tragedias como esta. Eric termina echando a Richie de la casa, suponemos que por estas cosas que hacía, pero un tiempo después Eric no puede sostener los costos del piso él solo, por lo que le propone a Ryan irse a vivir con él. Con el tiempo, Eric también se va de la casa. Queda viviendo Ryan solo, luego Heather se va a vivir con él y más tarde se suma esta tercera chica que ese 25 de diciembre no estaba en la casa. Por esta razón, Richie odiaba a Ryan y no era la primera vez que se le aparecía en algún lugar para intimidarlo. El tema es que Richie se entera de que Ryan tiene varias guitarras, instrumentos y cosas de valor en su casa, ya que, como les conté, quería formar una banda de rock y solían juntarse y ensayar con sus amigos. Richie le cuenta a su padre a ver si puede contar con su apoyo y es entonces, ese 25 de diciembre,
diciembre, cuando deciden meterse de intrusos en la casa de Ryan y Heather. Pensando que no había nadie en la casa, empiezan a querer forzar la puerta. Cuando lo logran, Ryan y Heather lo notan y desde dentro empujan la puerta para cerrarla, pero antes de que puedan hacerlo, Richie mete la mano por la pequeña abertura que quedaba y dispara al azar. Ese azar coincidió con la nariz de Ryan. Allí es cuando se la atraviesa. Ryan y Heather se echan para atrás, Ryan por el dolor y Heather por el susto, y estos maleantes logran ingresar y continúan disparándole a Ryan. Creyendo que él estaba muerto, le disparan en la cara a Heather, que se encontraba acurrucada en el sillón del terror que sentía, para no dejar testigos de lo que habían hecho. Se llevan, con todo el tiempo del mundo, todo lo que era de valor y se marcharon. Se los procesó y fueron a la cárcel mucho más tarde, Richie en el 2008 y el padre en el 2011. Y en el 2016, Ryan muere en su casa después de estar él y sus padres sufriendo durante 10 años las consecuencias de la incompetencia policial. Paul Dalton, el investigador principal, hizo omisión del socorro y retraso de la investigación, y aún así nunca se levantaron cargos ni se procesó como un caso de negligencia policial, porque el retraso en la atención médica no habría cambiado nada del resultado de las lesiones. Cosas que los mismos médicos desmintieron porque dijeron que si a Ryan se le hubiese atendido a tiempo, las secuelas habrían sido mucho más leves. Bueno, ¿qué les pareció este caso? A mí la verdad que me apasionó cuando empecé a leerlo. Primero siempre creí que el culpable era Ryan y pensé que lo particular de este caso iban a ser los motivos, el móvil que digamos por el que Ryan mataba a Heather. Y resulta que de golpe dio un vuelco increíble. Me indigna mucho el accionar de la policía, por supuesto, pero acá estamos un poco acostumbrados a que la policía se maneje un poco como quiere. Y sobre todo que si el caso se hubiese tratado como debería ser desde el principio, es decir, cuando Ryan sale de la casa, obviamente que lo primero que se le cruza a la policía, y a mí también se me cruzaría eso, que es que Ryan la mató en un enfrentamiento, en una pelea. Bien, pero igualmente el protocolo es que vos tenés que averiguar todo, no ya dar por sentado que es culpable. Es como siempre se dice, se es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Bueno, por más que la policía pensara que fue Ryan, había que tener pruebas. Ellos lo empezaron a tratar directamente como culpable. Y aparte no lo trataron directamente como ser humano, porque así como salió de esa casa, recuerden que pasó 4 horas en el patrullero, desangrándose por dentro con esa bala que le entró al cerebro y estaba re profunda. Dicen que esa bala le llegó a un sector en el cerebro que es el que trabaja con la memoria. Por eso él tenía los recuerdos tan mezclados, como por ejemplo el tema de que entraron con arcos y flechas y después se acordó que era con escopetas. También en un momento, cuando les hacen las preguntas básicas, porque en un interrogatorio al principio te hacen preguntas básicas como ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tenés? ¿Dónde naciste? Cuando le preguntan ¿dónde naciste? Él dice que nació en otro lugar y él había nacido en Arizona. Ante esa pregunta básica, él también falló, pero era porque tenía la bala incrustada en el cerebro ya hacía como 8 horas. Porque si esto pasó a las 5 o 5 y media de la tarde, en el momento del interrogatorio más de 10 horas habían pasado. Con cumplir el protocolo simplemente tal vez le hubiesen salvado la vida a Ryan. Sin nada más que decir, voy a estar esperando sus comentarios acá abajo. Si tienen algún caso que les gustaría escuchar, me lo comentan. No se olviden de ponerle like al video, de suscribirse y apretar la campanita para que les avise cuando subo un video nuevo. Y por último les dejo 2 videos recomendados para ustedes. Y como siempre, mi nombre es Carla y los espero en el próximo video. Adiós.